El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, gracias por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Hoy, ya jueves 21 de mayo, estamos muy contentos de compartir otra hora de programa con ustedes en este espacio de la Escuela de Ciencia Política, en el cual analizamos desde manera crítica la problemática nacional e internacional con el objetivo de promover y fomentar el debate dentro de la sociedad, siempre desde una perspectiva académica. Como todos los jueves les comentamos, el coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Hola Carla, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Quien les saluda en la producción y co-conducción, Carla Roldán. Y también recordarles que estamos disponibles en diferentes medios, en las redes sociales. Nos pueden encontrar en www.facebook.com/políticamente hablando. También nos pueden encontrar en Twitter a través de @scp_USAC. SP son las siglas de Escuela de Ciencia Política. En la web nos puede escuchar a través de www.radiousac.tk y nos puede ver también, porque acá tenemos una cámara en cabina en donde puede conocer nuestros invitados y el desarrollo del programa. A nuestras líneas en cabina se puede comunicar al 2207-9017. Ese número lo tenemos disponible para que usted pueda hacer sus comentarios al aire, y posteriormente todos nuestros programas quedan disponibles para posterior consulta en www.politicamentehablando.net. Y bien, entonces el día de hoy, como lo anunciamos dentro de nuestras redes sociales, el tema será una revolución multiclasista y multicultural, derivado de todos los acontecimientos que se están dando, las protestas pacíficas que se están dando también en la actualidad en nuestro país. Y para podernos ampliar acerca de este concepto, el doctor Mario Roberto Morales nos hará la introducción a este programa. Gracias, Carla. Efectivamente, los últimos programas que hemos realizado acá en Radio Universidad han tenido que ver con el comentario y el análisis de las movilizaciones masivas que estamos presenciando a raíz del escándalo de corrupción de la banda llamada La Línea, ¿no? Lo interesante de este proceso ha sido el vertiginoso crecimiento de la conciencia crítica de la gente que sale a manifestar, expresada en el paso de las peticiones de renuncia de algunos funcionarios corruptos a planteos más estructurales de cambios en el Estado, de cambios en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y naturalmente la insinuación de cambios en el sistema económico. Este crecimiento en las demandas, esta paulatina toma de conciencia crítica de la población ha sido sorprendente, y creo que es el factor que tiene a medio mundo, a los políticos, a los ideólogos de derecha y de izquierda, desconcertados y en búsqueda de respuestas sobre qué hacer, cómo seguir, cómo orientar este movimiento que no tiene liderazgos visibles, que no tiene organización visible, cuya característica fundamental sigue siendo la espontaneidad, y naturalmente una espontaneidad creciente que se ve en la movilización. El día de ayer hubo una movilización campesina que además de la renuncia del presidente, planteaba también reivindicaciones de orden estructural.
Hay muchísimos detalles imprescindibles de ser interpretados para explicarse lo que está ocurriendo desde la perspectiva del pensamiento crítico y naturalmente para usar esto como plataforma a fin de predecir en la medida de lo posible acontecimientos del futuro inmediato y deseablemente orientar este movimiento hacia cambios sustanciales en el sistema político, en el sistema económico, ¿no? Lo peor que podría ocurrir sería que esto se fuera apagando, como ha ocurrido con otros movimientos desde marzo y abril del 62. Y de hecho hay fuerzas políticas que están tratando de que así sea, ¿no? A mi modo de ver, el CACIF, con esta fiebre anticorrupción que está manifestando, está curándose en salud y está obviando la necesidad de que la CICIG revele los nombres de los corruptores de la gente de la línea, de los empresarios que corrompían que sobornaban a los de la línea. Y naturalmente la actitud del presidente Pérez Molina de querer ponerse a la cabeza del movimiento anticorrupción dentro del Estado, alegando que el sistema ya no soporta más, que hay que cambiar el sistema, que es el sistema lo que está mal. Un poco lo que decía Portillo en el aeropuerto cuando llegó, ¿no? Es decir, es que el sistema está diseñado para que haya corrupción. Entonces, como quien dice, el sistema es así, los individuos pues no tienen más remedio que corromperse, ¿no? Es un poco este cinismo que también está usando Pérez Molina con otro tono, diciendo hay que cambiar el sistema, ¿no? Y lo está diciendo él. Naturalmente hay cosas extrañas que hay necesidad de interpretar, como por qué la CICIG no lo toca, por qué la Embajada de Estados Unidos no lo toca, y naturalmente hay pistas evidentes, ¿no? El hecho de que el vicepresidente de la República sea un individuo proveniente del MLN, el Partido de la Violencia Organizada, pues naturalmente nos indica que él es un cuadro que está listo para relevar a Pérez Molina en caso de que renuncie, para llevar, a las elecciones normalmente en septiembre, ¿no? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Ese es otro problema necesario de discutir, en el sentido de que las opciones tradicionales de los grandes partidos no parecen tener soluciones a las demandas populares en la calle, ¿no? Pérez Molina está ofreciendo cambios en las leyes, y está bien, ¿no? Pero estos son cambios formalistas, jurídicos, que no tocan el corazón del problema. La corrupción es un síntoma, y a lo que hay que ir es a la causa de esa enfermedad. En fin, la semana pasada tuvimos acá en cabina a Álvaro Velázquez de la Convergencia por la Revolución Democrática hablando de esto, y también a Denis Valverde de la Escuela de Ciencia Política. Hoy tenemos con nosotros a Aníbal García y a Carlos Besares del Movimiento Nueva República, a quienes Carla presentará formalmente, y con ellos vamos a conversar sobre el mismo problema, ¿no? Naturalmente, cuando conversamos con Álvaro, no se había dado la manifestación masiva del 16 de mayo. Yo creo que esa manifestación le da al movimiento de masas un tinte distinto del que tenía después del 25 de abril, ¿no? Así que la coyuntura está cambiando y naturalmente estamos aquí para tratar de interpretarla. Así que Carla les presentará ahora formalmente a nuestros invitados. Carla. Muchas gracias, doctor. Y sí, nuestros invitados, como ya les comentó Mario Roberto, es el licenciado Aníbal García, quien es ex dirigente estudiantil en los años 90, abogado, experto en Derecho Laboral y Constitucional, ex diputado al Congreso de la República en la legislatura anterior. Es fundador y secretario general del partido Movimiento Nueva República. En el caso del licenciado Carlos Besares, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, experto en Derecho Constitucional. También ha dirigido las estrategias de defensa en los casos de criminalización de la protesta social, de los casos más emblemáticos recientes.
También es exdirigente estudiantil de la AEU y la AED y secretario de Formación Política dentro del Partido Movimiento Nueva República. Así que les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, hoy vamos a analizar dentro del programa los puntos que ya resaltó Mario Roberto y la evolución de estas protestas, la diferencia y similitudes entre ellas y las posibles respuestas que puede dar el Ejecutivo ya después de lo derivado de ayer del caso X. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y les cedo la palabra. Bueno, pues es un gusto saludarle, Mario Roberto, Carlos. Creo que estamos frente a algo inédito en la historia reciente, que pareciera como que no iba a suceder. Yo personalmente estoy congratulado con ese fervor ciudadano y cívico, porque creo que estábamos desalentados hasta cierto punto porque no mirábamos que la gente reaccionara. Pero como sucede en la historia, nunca hay tiempo. Nadie puede predecir cuándo, en qué momento y dónde van a surgir estos acontecimientos, y creo que es un escenario listo y presto. Coincido con Mario Roberto en el sentido de que hay que ir a los temas de fondo. Es decir, si dejamos que esto se vaya por la superficialidad, por la formalidad, por las cosas tradicionalmente, el camino tradicionalmente identificado para solucionar esto, no vamos a lograr lo que ansiamos. Por lo que hay que ir es por un cambio de fondo de verdad. Todo está dado, todo depende de que el ciudadano por fin encuentre un camino que nos lleve a la reconstrucción profunda de Guatemala, y en el caso nuestro, como siempre lo hemos dicho, anhelamos esa nueva república que ahora se nos antoja más cerca de la mano de lo que nosotros nos imaginábamos. Sí, buenos días a todos y a todas. Pues desde mi perspectiva, digamos, lo que a mí me va sorprendiendo más de la manifestación es que de alguna manera se ha vuelto un evento multisectorial que tiene demandas propias y que se inscribe dentro de los movimientos de indignados muy propios de desarrollos económicos más avanzados que el nuestro, que se ha dado en España y en Grecia. Y es interesante porque mantienen cada sector su demanda específica, pero tienen una demanda general. Y es esa demanda general la que los convoca a las calles, y no hay un liderazgo visible que los esté convocando, sino es a partir de las relaciones de redes sociales que salen a la calle a hacer estas demandas. Y yo creo que eso es lo que abre el primer cambio fundamental de cara a las respuestas que pueda dar el Ejecutivo, porque más o menos las instituciones, tanto privadas como públicas de nuestra sociedad, de alguna manera fueron rebasadas, y muy pocas instituciones logramos responder a las demandas de la marcha. En nuestro caso, con el antejuicio, que era el primer paso que pedía la marcha, era la renuncia de Baldetti, y entonces el camino jurídico se convirtió en el antejuicio, y el camino social en la protesta. Y de allí casi todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se quedaron rebasadas ante las demandas, y ahorita mismo las respuestas que se le están tratando de dar a las demandas son siempre caracterizadas por el anterior modelo, y esto es lo que no han comprendido, que no se pueden dar las mismas respuestas ante la indignación ciudadana, porque ha tomado conciencia, y en esas demandas está demandando cambios puntuales que desean hacerlos, como decían, de forma superficial. Pero si esos cambios no satisfacen esa población, esa masa, va a volver a las calles. Y entonces es necesario realmente insertarse dentro del movimiento para entender la demanda que está viviendo Guatemala al día de hoy. Sí, eso es lo sorprendente, decía yo, que digamos todas estas medidas no convencen al movimiento. Inmediatamente empiezan a denunciar, ¿no? Cuando pusieron a Maldonado Aguirre, inmediatamente decían fuera Maldonado también, ¿no? Y ahora, hoy me estoy enterando en la mañana que el nuevo secretario privado, a su secretario privado lo impugnaron por corrupto, ¿no? Y ahora el nuevo secretario privado va a ser Osvaldo Enríquez.
Yo no sé, estaba leyendo ahí su trayectoria, ¿no? Yo tengo noticia de él de cuando andaba metido en la ORPA en Costa Rica, ¿no? Y hacía trabajo, entre comillas, diplomático, ¿no? Y después anduvo metido en derechos humanos. Bueno, acordémonos que los derechos humanos también pueden ser un negocio, ¿no? Para muchos. Entonces, digamos, estas medidas, ¿no? Que Carlos dice que son del régimen anterior, pues, ¿verdad? Que son de la tradición política corrupta, la gente no se las está tragando. Y al contrario, sale a la calle a decir, no es eso, no es eso, no es eso. Esta es la toma de conciencia que es sorprendente, porque se traduce en una energía de movilización que está a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero en ese sentido vamos a seguir avanzando en la temática. Carla, le dejo la palabra. Sí, gracias, ¿no? Sumando un poco lo que usted decía también, cómo ha ido avanzando toda esta y se ha ido transformando toda esta manifestación. El 25A fue una manifestación de alrededor de, se calcularon 15,000, 20,000, algunos dicen incluso 30,000 personas. Sin embargo, la del 16M ya fue mucho más masiva y se vio esta multiculturalidad que usted menciona y las diferentes sectores fueron un poco más palpables. La reciente del 20 de mayo también ya es como que con los mecanismos tradicionales de la protesta campesina, pero todas esas tienen un punto en común y todas están pues hartas del sistema actual. ¿Cómo ustedes analizan esta transformación y esta evolución? ¿Hacia dónde pueden evolucionar estas protestas, estas manifestaciones pacíficas? Bueno, mire, yo lo primero que creo es de que no cabe duda de que el modelo vigente de partidos políticos en Guatemala, siempre nosotros dijimos que era un modelo atrofiado, estancado, que ya estaba totalmente agotado. Y yo creo que la confirmación está ahí a la vista. Hoy como nunca estamos viendo, imagínense ustedes, un proceso electoral, estamos en un proceso electoral, estamos dentro de una convocatoria de campaña, pero no hay campaña. Es decir, ¿qué contrasentido más grande? Porque el movimiento ciudadano le ganó la partida a la campaña electoral. Sí. Entonces, eso nos demuestra, la primera gran conclusión es de que el modelo electoral, que es el modelo por medio del cual se respira dentro del sistema, está totalmente agotado y deslegitimado por una acción ciudadana valiente y contundente. Entonces, hoy creo en lo particular y creemos en el partido de que llegó el momento de acelerar esa indignación ciudadana, esa reacción ciudadana frente al modelo. Basta también tomar en cuenta que si uno mira los datos y los números de la economía guatemalteca, los datos de los indicadores sociales del país, los datos de criminalidad del país y de violencia, los datos de pobreza, es decir, si uno mira el país como tal, el diagnóstico del país, es que nos tardamos realmente para indignarnos. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista económico, político, social, la verdad es que nos tardamos, estábamos medio dormidos, pero pareciera ser que este guacalazo de agua fría que nos cae en la cara, que no traía agua fría, sino traía hielo puro, está haciendo que la gente reaccione y no le baste la aparente solución que se está planteando por parte del Ejecutivo y por parte del modelo. De manera que lo que yo por lo menos esperaría es de que esta vez le revirtamos todas las notas características que han tenido los movimientos sociales y políticos que han acompañado la historia nacional. Por ejemplo, en 1920 estamos clarísimos de que fue un movimiento ciudadano, si queremos elitista o lo que sea, urbano aquí en la ciudad, pero que al final de cuentas terminó consolidando al propio régimen, al propio modelo. En el 44 es la excepción, pero entonces yo creo que hoy el gran reto es quitarle el argumento y quitarle la batuta a los sectores tradicionales de poder, en este caso a los partidos políticos tradicionales, no tienen nada que decir en este alegato, en este argumento, y también el sector económico poderoso del país no tiene absolutamente nada que decir. Me parece que ahí el CACIF es donde se enreda, y por eso es que el propio CACIF se deslegitima, porque ¿cómo es posible que un día salga diciendo, miren, no vamos a pedir la renuncia de la vicepresidenta,
pero al día siguiente digan, no, pero la renuncia del presidente no la pedimos. Sí. Y que encima de eso, pues ayer que ya sabemos que su representante en la junta directiva del ICS ahora está ahí en las carceletas de tribunales, pues ahora no sé con qué nos van a salir. El tema es que también ellos están deslegitimados para ser parte fundamental en este alegato ciudadano, por decirlo así. Si estuviéramos en un debate jurídico, que por la profesión tendemos a eso, y a presentar argumentos de defensa o de acusación, el CACIF no tiene absolutamente nada que decir, y con él los sectores económicos que representa. En conclusión, creo que el gran momento es de los ciudadanos, de esa ciudadanía dormida, de esa ciudadanía que está ahí, y de esos jóvenes que están teniendo la capacidad de comunicar algo que muchas veces a la gente que usa los métodos tradicionales es difícil comunicar. O sea, ese lenguaje de redes sociales es muy básico y muy sencillo, pero pareciera ser como un lenguaje muy entendible de lo que está sucediendo en Guatemala, de las demandas, de esa rebeldía de la juventud que al parecer quiere que este país cambie, y ese es el gran reto, que ahora no los dejemos solos, que los acompañemos y que reivindiquemos lo que ellos están reivindicando. Sí, bueno, retomando un poco lo que decía Aníbal, a mí lo que me sorprende, incluso yo que he estado en las estrategias de criminalización, estas empiezan con amenazas públicas, páginas web que amenazan al movimiento, que lo pintan como delictivo, y de pronto empieza la persecución. A mí lo que me ha sorprendido es el nivel y la capacidad de la población de que, a pesar de las provocaciones públicas que, por ejemplo, lanzó Mario David García o el diputado Luis Chávez en cuanto a llamar sedición o rompimiento del orden constitucional, la calma y la madurez con la que abordó la población el tema, y que dijeron vamos por el orden constitucional, por las vías institucionales, pero eso sí, no nos van a deslegitimar, no nos van a poner en este juego, y lo denunciaron inmediatamente en redes sociales. Y esto me lleva al otro punto. Las contradicciones mismas del sistema permitieron, decían, bueno, queremos entrar a la globalización y tenemos que entrar al internet y tenemos que traer estos medios de comunicación porque van a ser buenos para el negocio. Y es cierto, pero a la vez de eso liberaban la información y de alguna manera la comunicación entre las personas, y se crearon una serie de medios alternativos donde perdieron el monopolio de la información. Y esto, sumado a el destape de la corrupción al alto nivel que está, causó una indignación poblacional que ni siquiera las estrategias de desarticulación que intentaron están funcionando, porque ellos pensaron que llevándonos a la polarización ideológica, como en el tema del genocidio, iban a poder dividir al movimiento. El día de ayer lo volvieron a intentar con la marcha de Codeca. Ya estaban empezando a presionar al sector de clase media con el rechazo que hay a los bloqueos. Y la marcha, que si bien es cierto era más de los movimientos sociales institucionales, logró mantener a la altura de las circunstancias, logró demostrar una marcha diferente y se hermanó con el movimiento del Parque Central, y causó la admiración de quienes hace unos pocos meses hubieran podido rechazar las acciones. Y entonces yo sí creo que están avanzando de manera impresionante las acciones de cara a sus demandas, ¿no? Así es. Lo cual nos hace tener la esperanza de que este movimiento dé lugar a liderazgos nuevos, ¿no? Sí, así sea, así es, maduros. Seguramente así será. Bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más de este programa. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. Señores de Xibalbá, que nuestra vida sea como un cortometraje de cine cultural que se puede detener, regresar, adelantar
Que nadie se quede atrás, sino todos adelante para ver bien y no perderse nada de la liga. Guatecine en corto, con ocasión del 15º aniversario de Xibalbá Producciones. Todo un rollo, reunión de cineastas, actores, dramaturgos, directores de cine guatemaltecos, grandes proyecciones. Xibalbá, El Capirucho, un juego entre amigos, una historia de cine, Premio Ícaro, Encontrarse de nuevo, El beso de la muerte, Volver a morir, El pelón, Lenguaje universal, videoclip de Elder Menéndez, La máquina de escribir, Ánimas benditas, La estatua, La quema de Judas, entre otras. Del 17 al 24 de junio, 4 escenarios. 17 de junio, Teatro de Cámara. 18 y 24, Teatro Las Máscaras. 19 y 20, Teatro de Don Juan. 23, tras bastidores del Teatro Nacional, todos a las 19 horas. Guatecine en corto, como parte del 11º Festival de Junio 2015. Invitan Xibalbá Producciones, Comedia Camaleón, Teatro de Don Juan, Teatro Las Máscaras, TV USAC, la televisión alternativa y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. En tribunales de justicia, Álvaro Dubón González, subgerente administrativo del IX, es conducido tras haberse entregado ayer al juzgado de turno por el caso X. Policía Nacional Civil reporta que Willy Esteban Ixmatul Zipaqué y Giovanni Chicas López fueron capturados en el barrio El Gallito, zona 3, indicados por robo agravado, plagio y secuestro. Actualizando la información mundial. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presenta este jueves su memoria y cuenta en la que expone los resultados de su gestión ante el Congreso Nacional en pleno, constituido por la Cámara de Diputados y el Senado. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, informó este miércoles que una misión electoral del bloque regional actuará en calidad de acompañante en las elecciones legislativas que se realizarán el próximo lunes en el país. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Atención investigadores, la convocatoria Digi 2015 para presentar propuestas de investigación ya está abierta. Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de universidades legalmente reconocidas en el país pueden participar, presentando sus propuestas para obtener un financiamiento de hasta 200,000 quetzales para investigadores que hayan ejecutado proyectos previos en Digi, CONCYT y otros entes financiantes, y hasta 75,000 quetzales para investigadores que presenten proyectos por primera ocasión. Las áreas de investigación priorizadas son social humanística, tecnológica e interdisciplinaria en salud. Mayor información en la Dirección General de Investigación, edificio S11, tercer nivel, Ciudad Universitaria, o en la página web digi.usac.edu.gt. La convocatoria finaliza el 6 de julio de 2015. Los museos pueden tener siglos de historia, pero solo en una noche cobran vida. La noche de los museos. Cuando la imaginación y la magia te hacen regresar en el tiempo. La noche de los museos. Universitario. Palacio Nacional. Del Ferrocarril. La Merced. Sala Histórica de la PNC. Museo de la Cervecería. Casa Mima. Correos. Centro Cultural Universitario. Y más. Viernes 22 de mayo de 2015, de 17 a 22 horas. Recorrido en 3 circuitos. La noche de los museos. Camina y sé parte de la historia. En el marco de la celebración del Día Internacional del Museo. Más información en www.nochedelosmuseos.org. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Psicometría, aplicación a la gestión humana, programa profesional de cursos de actualización. El curso hace énfasis en la necesidad e importancia que el gestor humano tiene de lograr impactar positivamente a su organización, gestionando desde la búsqueda y selección de la prueba psicométrica. Programa profesional de cursos de actualización.
Desarrollo de clases presenciales, sábado de 7 a 13 horas, en la Escuela de Ciencias Psicológicas, edificio B, cuarto nivel, del Centro Universitario Metropolitano CUM, zona 11. Para mayor información, comunicarse a psicometriausac@gmail.com. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Estamos de vuelta, amigos, ya con esta segunda fase del programa. Hoy estamos conversando sobre los acontecimientos actuales que se están desarrollando acá en Guatemala. Continuamos con analizar las protestas, manifestaciones pacíficas que se están dando también. Y es interesante lo que hemos hablado y estábamos conversando de que la clase política realmente no está dando una lectura adecuada a las demandas de la población. Recientemente, ayer visitaba, después de la manifestación campesina, fui ahí al Palacio enfrente y me llamó la atención que habían muchos carteles que ya estaban demandándole al CACIF que se apartara y que ya pues asumiera su responsabilidad histórica en toda la crisis que se está dando. Entonces es algo de lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Que es despertar esa conciencia crítica de los jóvenes en la actualidad y los estudiantes cada vez más unificados en un frente común que es también histórico, ¿verdad? Y tal vez podríamos también abordar eso. Pero continuando con el programa también, me gustaría, licenciado García, que conversemos ahora entonces sobre la respuesta del Ejecutivo ante permanecer en el poder hasta lo que designa la Constitución, que es el 14 de enero del 2016. Yo creo que ahorita, derivado del caso del ICS, donde involucra al actual presidente del ICS y ex secretario privado del presidente actual de la República, ¿qué se puede esperar? ¿Es posible que el presidente renuncie? ¿Se le puede realmente empujar hacia eso con las manifestaciones? Bueno, mire, primero hay que decir que en cualquier sociedad decente, cualquier sociedad democrática, cualquier sociedad que se guiase por parámetros éticos y morales básicos, el presidente ya debió haber renunciado. Él mismo, sin manifestación, por la propia vergüenza, debió haberse separado ya del cargo. Con el escándalo del lago Amatitlán ya sabíamos que eso era una verdadera mafia y un descaro descomunal, en donde se le quiso endilgar la responsabilidad solo a la vicepresidenta, pero el presidente es responsable, porque él es el jefe del Ejecutivo. Administrativamente no se puede hacer semejante contrato de 137 millones sin que el presidente lo supiera. Y si no lo sabía, en realidad estamos frente a una pendejada monumental. Es decir, por puro principio, el presidente desde hace ratos debió haberse separado. Pero luego que se destapa la línea y luego de que se hace la primera manifestación ciudadana y ahora con lo que conocimos el día de ayer, que era Vox Populi, pero que no había una prueba contundente y no había un proceso, evidentemente el señor presidente de la República está totalmente deslegitimado para seguir en el cargo. Aquí no es cuestión de que él pueda decir, yo, si me traen 20,000 yo traigo 30, porque ya sabemos que es haciendo trampa. No, tampoco deben alegar, pero a mí me pusieron 2 millones de guatemaltecos, y es que ese no es el tema. El tema es que hoy, al día de hoy, él ya no cuenta con el reconocimiento ciudadano, no cuenta con la legitimidad para ser presidente de los guatemaltecos, y por lo tanto se debe separar. Lo que yo no entiendo es por qué no lo hace. Eso es lo que yo francamente no logro explicarme. O estamos frente a una posición testaruda, estamos frente a una posición obcecada y realmente caprichosa, o realmente hay gente que le está diciendo no se separe. Ahí es donde tengo yo la duda, pero en todo caso creo que el pueblo tiene la palabra otra vez. Y esta vez no debería de ser solo el Parque Central, esta vez deberían de ser las principales avenidas de la zona 1, o todo lo que podamos, al unísono, todos los guatemaltecos, que empecemos a utilizar alguna insignia que nos distinga para reclamar en contra del estado de cosas, y que vayamos por la renuncia del presidente, no porque el presidente sea el problema. O sea, ojo con eso, es que no es él el problema es lo que él representa.
este sistema de políticos corruptos y tradicionales, este modelo económico colapsado que no le da oportunidad a nadie. Por eso hay que ir, pero una pieza fundamental en ese esquema es el señor presidente. Y de renunciar al señor presidente, ¿cuál sería la posible agenda del vicepresidente al asumir el cargo? Miren, de platicar con algunos analistas, decían, el papel de él va a ser intentar desarticular el movimiento. Lo que pasa es que está respondiendo en la misma lógica del, digamos, que traíamos incluso en los movimientos de forma tradicional, digamos, de forma clásica. Y esto no está funcionando. Y no está funcionando por una simple razón, es que ya se inscribe en los movimientos del siglo XXI. Este es el fenómeno particular, digamos, y entonces las respuestas no pueden ser las clásicas del siglo XX. Digamos que, en realidad, para que el problema ceda desde mi perspectiva, debería de suceder una depuración democrática. Y eso implica la renuncia del gobierno del PP y un gobierno de transición que nos lleve hacia, siempre en las vías institucionales, hacia las elecciones convocadas, con sus problemáticas, porque la marcha también está muy molesta por la campaña millonaria, que es una ofensa frente a una población que ha vivido en crisis económica los últimos 3 años, que pagaba sus impuestos y que ahora se destapa que estaban siendo robados, que cotizan al IX y que resulta que por robarse los impuestos se habían muerto 17 personas. Si no entendemos los orígenes de lo que está causando la indignación y de sus demandas, tampoco vamos a saberla responder. Maldonado Aguirre, lo que ha demostrado en estas 2 actuaciones del nombramiento del secretario privado, y lo citan los medios de comunicación masivos, y su declaración jurídica patrimonial, es que quiere actuar con opacidad como su antecesora, y esto ya no se puede, lo que el pueblo le está diciendo en las calles, ya no se puede seguir actuando de la misma forma. O cambian, señores, o nosotros vamos a cambiarlo a fuerza de calle. Eso es. La demanda principal es, las transformaciones deben de ser reales. Uh-huh. ¿No? Ellos también parecen no entender realmente, no están al tanto de la magnitud de la demanda que se está haciendo, pero creo que también la protesta se puede llevar no solo al Ejecutivo, sino esto se va a ir trasladando al Legislativo. ¿Quién sería el próximo que va a ser el que la población empieza a pedir esos cambios estructurales? ¿El Congreso o quién, en su opinión? Bueno, mire, yo creo que siempre hemos hablado de que el modelo el sistema es el que está mal. Entonces uno no puede dejar de ver la grave responsabilidad que tiene en todo esto el organismo legislativo. Muchos de los problemas que tenemos en Guatemala tienen que ver con la debilidad, la falta de transparencia, la opacidad y la incapacidad manifiesta que existe en la mayoría de diputados al Congreso de la República, que o no hacen las reformas legales que debe hacer el Congreso o hacen las que no deben de hacer. Aparte de que ya sabemos que ahí hay corrupción. Pero, como también hay que recordar que el organismo judicial está prácticamente arrodillado frente al organismo legislativo, violando todo el sistema de pesos y contrapesos y lo básico que puede existir en una república, entonces nosotros tenemos a un organismo judicial totalmente cooptado y totalmente sometido. Y ya lo estamos viendo. Y yo no sé por qué todavía. Me pregunto cómo es posible que una magistrada que primero fue señalada en una escucha telefónica, y ya sabemos que ella padece ese mal, y ahora su hijo defenestrado y arrestado y sometido a un proceso penal en donde se dice que fueron los que obtuvieron 15 millones de quetzales de comisión, lo cual es delito. ¿Cómo hemos soportado los guatemaltecos que no haya renunciado? Es que ella debería renunciar. Otra vez vamos por el elemental principio y por la elemental ética. Ella ya no debería de juzgar un solo expediente más. Entonces,
La depuración debe ser de los organismos de Estado. Y ojo con esto, miren que hasta el representante de la Universidad de San Carlos en la Junta Directiva del ICS, flamante decano, que yo le pediría a los estudiantes universitarios que no lo dejen poner un solo pie más en la universidad. O sea, así de contundente esperamos que sea la respuesta de la gente, porque estamos hartos de que las cosas pasan, pero pareciera como que no pasaran. Sí, es que a mí me parece que todavía a ciertos funcionarios de derecha no entienden precisamente la magnitud de la movilización, porque ellos creen que pueden quedarse en sus feudos haciendo cambios formales, claro, de orden puramente formal, ¿no? Pero las ramificaciones de la corrupción son síntoma de una pudrición sistémica. Por eso es que las demandas de la población deben ser sistémicas, de cambio del sistema. El caso del decano de medicina de la Universidad de San Carlos, ¿no? Pues es doloroso. Yo sé que en este momento pues las autoridades universitarias están en sesión, si no permanentemente declarada, pues sí permanente, por la urgencia, ¿no? Y todos sabemos también con mucho dolor que en la Universidad de San Carlos hay corrupción, ¿no? Es célebre la corrupción de algunos departamentos de contabilidad en algunas escuelas. Y esto va a empezar a salir, es que ese es el problema, que todo está empezando a flotar. Digamos, esto del ICS ha tenido implicación, el presidente del Banco de Guatemala, el decano de medicina de la USAC, bueno, ¿quién sigue? Entonces hay mucha gente con la camisa levantada, el problema es sistémico, ¿no? Claro. Y yo creo que ya que llegamos a este punto, no debería haber marcha atrás, sería una oportunidad perdida que no se va a repetir quién sabe en cuánto tiempo, así que aquí es donde reside el factor revolucionario. Yo no estoy hablando de una revolución bolchevique, no, sino de una posibilidad de cambios estructurales, ¿no? Debido a que la gente protesta por un síntoma, pero al aliviar el síntoma, los médicos descubren el tumor, ¿no? Y el tumor está extendido y hay que extirparlo. Así es. Y precisamente ahorita con esta guerra de destapes que se está dando, involucrando a empresarios, medios de comunicación, altos funcionarios, el TSE pues sigue convocando al empadronamiento, a continuar pues el proceso regular de elecciones, pero hay también otras corrientes que se están diciendo, bueno, que realmente en este momento las elecciones posiblemente no puedan ser realmente bien recibidas, ¿verdad?, por la población, o pueden extender más la crisis. A su criterio, ¿se respetará el proceso electoral o qué mecanismo se utilizará? ¿Se llamará una Asamblea Nacional Constituyente? Mire, pero estos son criterios personales y realmente esta crisis hay que ser tan flexibles que cada 24 horas los escenarios cambian, se destruyen los anteriores y hay que tener la capacidad de repensar. Yo creo que lo primero a establecer acá es que por ahora el movimiento sigue en el orden constitucional. Entonces, por acá veo que van a haber elecciones. El rechazo va a ser terrible, la deslegitimación va a ser terrible, si no se resuelve esta crisis prontamente con respuestas concretas que realmente le den satisfacción a los indignados. Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente en estas condiciones sería lo menos recomendable, porque serían los mismos que están gastando millones en campaña y que se van a ir a cobrar del Estado esos millones invertidos, quienes tendrían la mayor posibilidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hay como pasos previos para poder entrar, debemos de diseñar una ruta crítica que nos permita abordar algunos temas en frío y otros de manera inmediata. Yo ubico que el primer problema que podríamos abordar es el tema del financiamiento privado dentro de las campañas electorales. No toda la propuesta que venía de sociedad civil, que es una propuesta que habría que discutir en un mediano plazo, y un mediano plazo estoy hablando de aquí a 3-4 meses, sino el punto básico tendría que ser
financiamiento y fiscalización, la que en su momento las propuestas que hay no la contienen porque la coyuntura no daba para esa discusión. Y había muchas críticas porque muchos sectores decían, es que yo no quiero mantener de mis impuestos a estos haraganes, de una clase política desgastada. Ahora, descubrimos que de todos modos de nuestros impuestos se pagan las campañas. No solo se paga de la deuda política, sino del botín que resulta el Estado, y entonces no puedo fiscalizar cuánto realmente se gastan. Entonces, para esto es necesario llevarlo a financiamiento público absoluto y fortalecer la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, que ahorita es una muy pequeña parte y debería de haber una fiscalización por cada distrito, porque ahora solo fiscalizan el comando central, pero no logran fiscalizar todos los distritos. Yo creo que esas son algunas luces, y luego se está hablando de la ley del servicio civil, de la ley de contrataciones, y yo creo que hay 3 medidas que son importantísimas, es levantamiento del secreto bancario, acceso al IVE por parte de la CICIG, y incluso extender el mandato de la CICIG por 4 años y que tenga especialidad, además de poder estar en la Contraloría para poder fiscalizar la cuenta de los partidos e impedir que el lavado sea un botín en el Estado también. Serían medidas inmediatas de tomar, y de alguna manera el MNR, a través de Aníbal, cuando estuvo en el Congreso, hablamos de levantar el secreto bancario. No es un tema que no hemos discutido ya. Sí, yo creo que en ese punto hay que tener claro algo. En términos muy prácticos y de la demanda ciudadana, yo creo que los ciudadanos honestos de este país no encontrarían ninguna oposición si hay o no hay elecciones. Sinceramente, yo creo que la gente lo que quiere es ver cambios de fondo. Y sabemos que en este modelo electoral no se garantizan los cambios de fondo. Entonces, aquí es donde hay que discutir. Bueno, tenemos un régimen de legalidad que nos dice que cada 4 años supuestamente hay una liberación de las cargas y vamos a elecciones. Pero eso no quiere decir que eso sea legítimo. Muy buenos días, nos comentan que tenemos una llamada al aire. Muy buenos días, ¿su nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Jorge. Agradezco que me han dado la participación y también el análisis que están realizando, muy bueno, me gusta. Y yo tenía desde la mañana, desde temprano me desperté con una duda ahí, ya que los compañeros son abogados. Esto de tráfico de influencias, ¿es delito o no? Porque siento que desde ahí inicia todo el tema de corrupción. Por ejemplo, tengo 2 ejemplos así que de repente Aníbal puede hacer una investigación al respecto. Entre San Juan, Zacatepeque, Santo Domingo, Chenacoj, está realizando esta carretera, ¿verdad? Todos sabemos que es la carretera para Cementos Progreso. Y ahí se movieron influencias para que se invirtiera en esa carretera. Y no solo eso, ahí ustedes van a ver a Santo Domingo, Chenacoj, que es mi pueblo, hay radiopatrullas de la Comisaría 16, de la 13, de todas las comisarías de Guatemala hasta de Quiché, cuidando la carretera para que se construya y que se termine antes de que termine este gobierno. Entonces, ahí la cementera hizo tráfico de influencias, ahí hay corrupción, porque al final de cuentas esa carretera es para ellos, no le va a servir a la demás gente. Esa es una. En el otro tema que yo también quisiera tocarles y ver también cómo se podría tipificar ese delito, porque todos lo sabemos, pero nadie hacía nada, haría el cuate en su anuncio, si no es por la CICIG, porque ahora en el Ministerio Público, o sea, teníamos un Ministerio Público de Contraloría General de Cuentas, pero no hacían nada, también ellos, ahí hay que ver qué pasa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de las muertes por desnutrición, que el gobierno cambió los datos, ¿verdad? Ha venido limpiando datos, y hay un reportaje, hay una excelente investigación de Plaza Pública que dice que son hasta 3 veces más las muertes por desnutrición en el país, desde 2014, 2013, 2012, hacen una comparación a lo que ellos están reportando. Hay un grave delito, y no pasa nada, pues no, ¿por dónde? ¿Qué se hace? Porque esta gente debería que pagar,
y también es corrupción. ¿Por qué? Porque entonces si dan esos datos, hay aportes de cooperación extranjera, y esos aportes se están diluyendo en otras manos, que ya sabemos cuáles son, los mismos funcionarios, la misma gente que pusieron eso. Entonces, es todo, hay de todo, ¿verdad?, en ese tema de corrupción, pero creo que quisiera que me dieran una opinión sobre eso, el tráfico de las influencias, que es lo primero, creo que yo, y después viene todo el tema de corrupción, ¿verdad? Gracias. Ok, muchas gracias por tu participación. Sí, ahora damos respuesta al aire. Bueno, con relación a la pregunta, sí, el tráfico de influencias es un delito tipificado a raíz de la ley en contra de la corrupción que se tuvo que aprobar en esta legislatura, pero que la dejamos ya encaminada en la anterior legislatura. Ahorita tenemos un marco de corrupción, yo creo que eso debe saberlo la población, muy bueno. Incluso tenemos tipificado el enriquecimiento ilícito, pero no se ha juzgado a uno solo por enriquecimiento ilícito. Muchas veces no es que no existan las normas, el problema es que no hay quien las aplique. Uno. Luego, en el tema de corrupción, siempre tenemos que tener claro, creo que lo sabemos todos, de que la corrupción es como un tango. No se puede bailar solo, se baila en pareja. Así como hay corruptos, hay corruptores. Y en este caso sabemos perfectamente que el sector privado tiene que rendir cuentas de cuál ha sido su papel en todos estos años de corrupción masiva y descarada en el país. Pero rematando lo que decíamos anteriormente, ¿deben o no deben haber elecciones? El tema no debe ser resuelto dentro de la legalidad. Sí es cierto que hay un marco legal que da salidas, pero yo creo que hoy estamos reclamando legitimidad. Y en este caso hay que recordar que la soberanía radica en el pueblo, que la legitimidad está en la esencia misma de una república, de una institucionalidad, no necesariamente en un encuadramiento que ya pareciera que el líder quisiera que mañana fueran las elecciones y meter a un montón de ladrones otra vez al Congreso, a las municipalidades y por supuesto vestirse alguien ahí de presidente y vicepresidente. Pero la pregunta es, ¿eso soluciona los problemas del país? Claro, yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, porque no están dando, como que no comprendieran la magnitud de las cosas. Yo creo que muchos partidos hasta cierto punto se han hecho un poco para atrás en la campaña, pero el partido que no le toca sigue insistiendo y hartando más a la población. Y está tratando de sediciosos a los manifestantes. Sí. Yo creo que el mecanismo de defensa de la derecha y en general de los sectores políticos tradicionales es algo que dijiste, Aníbal, es la legalidad, no la legitimidad. Claro. ¿No? Y aquí lo que está en juego no es tanto la legalidad, sino la legitimidad de lo legal. Es decir, porque lo legal debe estar legitimado y la legitimación pasa por la ética y la moral, y eso es lo que está en juego, ¿no? Y creo que a eso obedece también los criterios de Maldonado Aguirre, los criterios de no renunciar del presidente y naturalmente este rasgamiento de vestiduras que tiene el CACIF, ¿no?, contra la corrupción, o los columnistas neoliberales, ¿no?, ahí en Canal Antigua, cuyo dueño en este momento está siendo señalado de corrupción, desgañitándose en la plaza de la Constitución contra los políticos corruptos, ¿no? Ellos lo que quieren son cambios legalistas, pero no cambios de legitimidad, de legitimación. Y yo creo que aquí hay un buen argumento sintético, ¿no?, como para convertirlo en consigna, ¿no? Es decir, legitimidad, no legalidad, o legitimidad de lo legal, pues. Yo creo que Carlos quería decir algo, no sé. Sí, bueno, miren, yo aquí es una duda, pero esta es una duda filosófica de 150 años que realmente no se ha resuelto. Y en Guatemala poco hemos discutido acerca del tema. Hay una contradicción fundamental y resuelta y real entre democracia y legalidad, imperio de la ley, y que trae la filosofía kantiana y que invade todo el tema constitucional. Les voy a poner un ejemplo que desde nuestra perspectiva ideológica sería el mejor ejemplo para que lo comprendiéramos. Por ejemplo, los libertarios dicen acabar con los impuestos. ¿Por qué los libertarios, aunque tuvieran los 14 millones de guatemaltecos a su favor, no pueden acabar con los impuestos? La respuesta es muy simple. Porque la Constitución lo impide.
Entonces funciona que las grandes mayorías no puedan aprovecharse de esa mayoría en contra de la minoría. También así funciona esa contradicción, digamos. Y eso es, nosotros ahorita lo que tenemos que discutir como desde la academia es cómo resolver esa contradicción de cara al proceso. Muchas sociedades en momentos determinados tuvieron que resolver la contradicción de una o de otra manera, ya fuera políticamente o legalmente, pero tenemos que resolver la contradicción a la que nos está llevando esta problemática. Vamos llegando ya al final del programa. Voy a dar un breve anuncio antes de despedirnos ya de ustedes y con su mensaje final. La Escuela de Ciencia Política está lanzando su curso online de planificación estratégica con orientación a resultados de desarrollo. Los interesados en realizar el curso deberán rellenar el correspondiente formulario de inscripción y cumplir con los requisitos de inscripción. Para saber cuáles son ellos, puede comunicarse escribiendo al correo administracion.guatemala@cideal, es cideal.org, y a formacion@cideal.org. Las fechas de inscripción es del 13 al 28 de mayo del 2015. El inicio del curso se dará en el 1 de junio de 2015 y la finalización del mismo el 10 de junio del 2015. Entonces puede comunicarse ahí al correo que les proveí, y también más información en los teléfonos 2367-0241 y 5573-6025 con la dirección académica de Luis Cámara López. Entonces, muy bien, entonces ya para finalizar el programa, ¿cuál es el mensaje final, la ruta que debe seguir el país? Bueno, lo primero es de que no debemos bajarnos de la moto, como se dice comúnmente. Aquí hay que seguir. Creo que el pueblo de Guatemala está entendiendo lo que significa ser protagonista de la historia. Y ya no debemos olvidarnos de eso, porque está en nuestras manos está el futuro del país y el convertir esto en un parteaguas de la historia nacional. Muchas veces vivimos suspirando por la revolución del 20 de octubre, pero no nos atrevemos a hacer nuestra propia revolución. Evidentemente no estamos hablando de la revolución armada ni nada que se parezca, como decía Mario Roberto, pero yo creo que hoy debemos entender algo que también puede ser la salida, y yo le invito a todos, le invito a la ciudadanía a no perder de vista esto. Hoy necesitamos un nuevo pacto social, pero ese pacto social tiene que ser interclasista y tiene que ser un pacto social ético fundamentalmente. Debemos darnos la mano todos, porque si nos ponemos en nuestras posiciones muy distantes y pensamos en nuestras posiciones extremadamente ideológicas, no vamos a llegar a nada. Bien, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y esperamos tenerlos próximamente analizando más temas de coyuntura. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.